El 1 de diciembre de 1948, un hombre fue encontrado muerto en una playa de Australia, bien vestido, sin heridas, sin identificación, con un mensaje cifrado escondido en un bolsillo secreto. Durante más de 70 años, nadie supo quién era, nadie supo cómo murió, y nadie supo por qué llevaba un código imposible en su ropa. Hoy te voy a contar la historia completa del caso más enigmático de Australia, el hombre de Somerton. Capítulo 1. El cuerpo en la playa. La mañana del 1 de diciembre de 1948, un hombre que paseaba por la playa de Somerton, cerca de Adelaida, vio algo extraño. Un hombre recostado contra un muro de piedra. Parecía dormido, pero no lo estaba. El cadáver pertenecía a un hombre de unos 40-45 años, vestido con traje elegante, zapatos impecables, camisa y corbata, abrigo y sin sombrero, algo raro en la época. No llevaba cartera, no llevaba documentos, no llevaba etiquetas en la ropa. Todas habían sido arrancadas. La policía llegó y no encontró señales de violencia. El cuerpo estaba perfectamente colocado, como si alguien lo hubiera acomodado. Capítulo 2. La autopsia. La autopsia reveló algo inquietante. El hombre estaba en excelente forma física, no tenía heridas, no había señales de lucha, el estómago mostraba restos de comida normal, pero el corazón y el hígado mostraban signos de envenenamiento. El problema: no había rastro de veneno en el cuerpo. Los médicos concluyeron que probablemente fue envenenado con una sustancia extremadamente rara y difícil de detectar. Pero ¿quién era este hombre? ¿Y por qué alguien lo mataría de forma tan limpia? Capítulo 3. El misterio de la ropa. Los investigadores descubrieron algo más extraño aún. Todas las etiquetas de la ropa habían sido cortadas, los bolsillos habían sido cosidos de forma inusual, y los zapatos estaban tan limpios que parecía que no había caminado por la playa. Era como si alguien hubiera intentado borrar su identidad por completo. Pero lo más raro estaba por venir. Capítulo 4. La maleta en la estación. Días después, la policía encontró una maleta en la estación de Adelaida que había sido dejada allí el día antes de que apareciera el cuerpo. Dentro había ropa sin etiquetas, un destornillador, tijeras modificadas, hilo de un tipo muy raro, un pincel, un cuchillo afilado y un papel con una palabra escrita: Kian. Nada que revelara su identidad, pero sí algo que sugería que el hombre podría haber sido un marinero, un artesano o un espía. Capítulo 5. El papel secreto. Tamam Shud. Meses después, durante una revisión final del cadáver, un investigador encontró algo que todos habían pasado por alto: un bolsillo oculto, cosido dentro del pantalón, y dentro, un pequeño papel enrollado que decía Tamam Shud. Dos palabras en persa que significan terminado o acabado. El papel había sido arrancado de un libro muy concreto, el Rubaiyat, del poeta Omar Khayyam. La policía lanzó una búsqueda masiva del libro original y lo encontraron. Un hombre lo había hallado cerca de la playa. En la contraportada del libro había un código escrito a mano, un código que nadie ha podido descifrar completamente hasta hoy. Fin de la primera parte. Capítulo 6. El código imposible. En la contraportada del libro Rubaiyat, la policía encontró un código escrito a lápiz, 5 líneas de letras aparentemente aleatorias: WRGO AB Abde, Mli Aoi, WT Bimpanetp, Mli Aboaya QC, ITTMT Sams Tegab. Criptógrafos militares, matemáticos, lingüistas, nadie pudo descifrarlo. Algunos creían que era un mensaje cifrado, un código de espía, una clave de comunicación o incluso un poema oculto, pero el patrón no coincidía con ningún sistema conocido. El código parecía hecho para una sola persona, y esa persona estaba muerta. Capítulo 7. La mujer misteriosa, Jestin. Dentro del libro también había un número de teléfono. Pertenecía a una mujer llamada Jessica Thompson, conocida como Jestin. Cuando la policía la entrevistó, algo extraño ocurrió. Se puso nerviosa, evitó mirar el libro,
Negó conocer al hombre, pero su reacción corporal decía lo contrario. Los investigadores sospecharon que ella sí lo conocía y que quizá él había venido a buscarla. Justin vivía a solo 400 metros de donde apareció el cadáver. ¿Coincidencia o conexión directa? Capítulo 8. El hijo de Justin. Justin tenía un hijo pequeño llamado Robin, y aquí empieza una de las teorías más fuertes del caso. Robin tenía orejas idénticas al hombre de Somerton, una rara deformación dental que solo tiene el 1% de la población, y rasgos faciales extremadamente similares. Muchos expertos creen que Robin era su hijo, y que el hombre vino a Australia para verlo, o para intentar recuperarlo. Pero Justin nunca habló del tema, ni siquiera con su familia. Capítulo 9. ¿Era un espía? El caso ocurrió en 1948, en plena Guerra Fría. Australia era un punto clave para operaciones de inteligencia. El hombre de Somerton tenía características típicas de un agente: excelente condición física, ropa sin etiquetas, herramientas modificadas, un código cifrado, veneno indetectable y ningún registro en bases de datos. Además, el libro Rubaiyat había sido usado por espías británicos como sistema de cifrado. ¿Era un agente extranjero? ¿Fue eliminado por otra agencia? ¿O se suicidó tras una misión fallida? El misterio crecía. Capítulo 10. La exhumación. En 2021, el gobierno australiano autorizó la exhumación del cuerpo. El objetivo: obtener ADN. Los científicos lograron extraer material genético del cabello, y tras meses de análisis, genealogistas forenses identificaron un linaje familiar. En 2022, finalmente se anunció un nombre: Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico nacido en 1905 en Melbourne. Pero aquí viene lo extraño. No había registros de su muerte, ni fotos confirmadas, ni documentos que explicaran por qué estaba en Adelaida. La identidad resolvió una parte del misterio, pero abrió muchas más preguntas. Capítulo 11. ¿Quién era realmente Carl Webb? Carl Webb era un ingeniero aficionado a las matemáticas, con un matrimonio fallido y sin hijos conocidos, pero desapareció de los registros en los años 40. Su familia nunca supo qué pasó con él. ¿Huyó de su vida? ¿Tenía una doble identidad? ¿Trabajaba para alguien? ¿O simplemente tuvo un colapso emocional? Capítulo 12. ¿Y el código? Incluso con su identidad confirmada, el código sigue sin descifrarse. Los expertos creen que podría ser una lista de iniciales o un poema cifrado. Capítulo 13. ¿Y Justin? Murió en 2007 sin revelar nada. Su familia dice que hablaba ruso y trabajó como enfermera durante la guerra. Muchos creen que ella sabía exactamente quién era el hombre de Somerton y guardó el secreto toda su vida. Capítulo 14. El legado del misterio. El caso es una mezcla de crimen, espionaje y romance. Saber su nombre no explica cómo murió ni quién lo mató. El hombre de Somerton sigue siendo uno de los mayores enigmas del siglo XX. Un hombre sin nombre que ahora tiene uno, pero cuya historia sigue envuelta en sombras. Si te interesan historias reales y misterios sin resolver, suscríbete para más casos. Nos vemos en la próxima historia.